¿Se confiaron demasiado? La confesión de Gustavo Bolívar que sacude la campaña de Iván Cepeda a pocos días de la segunda vuelta. A pocos días de una de las elecciones más decisivas y polarizadas de los últimos años en Colombia, una declaración de Gustavo Bolívar ha encendido el debate político y ha puesto sobre la mesa una pregunta que muchos se están haciendo. ¿La campaña de Iván Cepeda cometió un grave error al confiarse demasiado antes de la primera vuelta presidencial? Las palabras del exsenador no pasaron desapercibidas. Por el contrario, fueron interpretadas por muchos analistas como un reconocimiento directo de que dentro del equipo político que respalda a Iván Cepeda hubo una sensación de confianza excesiva que terminó afectando la participación de miles de votantes en las urnas. Mientras el país se prepara para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el escenario político se encuentra completamente abierto. Tras la victoria obtenida por Abelardo de la Espriella en la primera ronda electoral, la contienda entra ahora en su etapa definitiva, una fase en la que cada voto puede marcar la diferencia y en la que cualquier error estratégico podría resultar determinante. Precisamente en este contexto, Gustavo Bolívar decidió hacer una evaluación pública de lo ocurrido durante la primera vuelta. Sus declaraciones permitieron conocer algunos de los análisis internos que se están realizando dentro del sector político que acompaña la candidatura de Iván Cepeda. Durante una entrevista concedida a Blue Radio, Bolívar habló con franqueza sobre lo que considera uno de los principales factores que influyeron en los resultados obtenidos por su sector político. Según explicó, una parte importante del electorado afín a Iván Cepeda no acudió a las urnas porque consideró que la ventaja electoral era suficientemente amplia y que su voto individual no tendría un impacto significativo en el resultado final. Esa percepción, según reconoció el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, terminó convirtiéndose en un problema para la campaña. Nosotros pecamos por exceso de optimismo en esas elecciones de la primera vuelta, manifestó Bolívar, una frase que rápidamente comenzó a generar reacciones en distintos sectores políticos y en redes sociales. La afirmación fue vista por algunos como una autocrítica necesaria y por otros como una admisión de que la campaña subestimó la capacidad de movilización de sus adversarios políticos. Lo cierto es que las palabras de Bolívar reflejan una preocupación evidente dentro del equipo de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial. Y es que los resultados de la primera ronda demostraron que ninguna candidatura puede dar por sentado el respaldo ciudadano ni asumir que los simpatizantes acudirán automáticamente a las urnas. La participación electoral continúa siendo uno de los factores más determinantes en cualquier elección, especialmente en un contexto tan competitivo como el que atraviesa actualmente Colombia. Bolívar explicó que los estudios y mediciones internas realizados por la campaña muestran que existe un segmento importante del electorado que simpatiza con Iván Cepeda, pero que no ejerció su derecho al voto durante la primera vuelta. Según sus cálculos, ese grupo podría representar aproximadamente un 10% del potencial electoral de la campaña. Traducido en números, estaríamos hablando de más de 400.000 votos que no llegaron a las urnas en el momento en que eran más necesarios. Para cualquier candidatura presidencial, una cifra de ese tamaño puede representar una diferencia enorme. Más aún cuando se trata de una elección que podría definirse por un margen muy estrecho. De acuerdo con Bolívar, muchos de esos ciudadanos cambiaron su percepción después de conocer los resultados de la primera vuelta. La victoria de Abelardo de la Espriella habría generado una reacción inmediata entre sectores del electorado que anteriormente habían permanecido pasivos. Según explicó, una parte de esos votantes tomó conciencia de la importancia de participar activamente en la segunda vuelta. Por esa razón, dentro de la campaña existe la expectativa de que ese segmento electoral salga masivamente a votar el próximo 21 de junio. La apuesta del equipo político de Iván Cepeda parece centrarse precisamente en convertir esa preocupación en participación efectiva. Sin embargo, Bolívar también señaló que el problema no se limita únicamente a la falta de motivación o al exceso de confianza. Durante la entrevista, el senador llamó la atención sobre otro fenómeno que, según él, tuvo un impacto importante en los niveles de participación. Se trata de las dificultades logísticas y económicas que enfrentan muchos ciudadanos para desplazarse hasta los puestos de votación. En varias regiones del país, especialmente en zonas periféricas y sectores alejados de los principales centros urbanos, el transporte puede convertirse en un obstáculo significativo para quienes desean ejercer su derecho democrático. Bolívar indicó que este tipo de barreras también habría contribuido a reducir la participación de votantes cercanos a la candidatura de Iván Cepeda. Por esa razón, uno de los principales objetivos para la segunda vuelta será fortalecer los mecanismos de movilización y apoyo logístico.
La intención es evitar que las limitaciones económicas o de transporte impidan que los ciudadanos lleguen a las urnas. De acuerdo con las declaraciones del senador, la campaña ya se encuentra trabajando en ajustes específicos para enfrentar esta situación. Las lecciones aprendidas durante la primera vuelta estarían sirviendo como base para diseñar una estrategia mucho más agresiva y efectiva en la recta final de la contienda presidencial. Bolívar fue enfático al señalar que no están dispuestos a repetir los errores que, según su análisis, se cometieron durante la primera ronda electoral. Por eso lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales. Para esta ocasión ya no podemos dar esa papaya. Con esa expresión, el dirigente político dejó claro que la campaña considera indispensable maximizar todos los esfuerzos posibles para garantizar una mayor participación de sus simpatizantes. La estrategia contempla una operación política y logística más intensa que la desarrollada durante la primera vuelta. El objetivo es llegar a cada rincón donde exista potencial de crecimiento electoral y asegurar que quienes respaldan la candidatura de Iván Cepeda efectivamente acudan a votar. Bolívar explicó que la campaña buscará utilizar al máximo las herramientas y recursos permitidos dentro del marco electoral. Según indicó, el propósito es alcanzar el límite operativo contemplado para este tipo de procesos y desplegar una estructura mucho más robusta que la utilizada anteriormente. En sus palabras, ya no trabajarán con medias medidas. La intención es llevar la estrategia electoral hasta su máxima capacidad. Esta decisión refleja la percepción de que la segunda vuelta será una batalla voto a voto. Nadie dentro de la campaña parece esperar una victoria cómoda. Por el contrario, el ambiente que describen los dirigentes políticos es el de una competencia extremadamente reñida. Y precisamente sobre ese punto Gustavo Bolívar también compartió su visión. Al final de la entrevista manifestó que espera una elección muy cerrada entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Según su análisis, la diferencia podría terminar siendo mínima. Incluso comparó el escenario colombiano con procesos electorales internacionales que se han definido por márgenes reducidos. Para Bolívar, la posibilidad de que unos pocos votos terminen inclinando la balanza es completamente real. Esa percepción explica la importancia que ambos sectores políticos están otorgando a la movilización electoral. Cuando una elección se encuentra tan equilibrada, cada ciudadano adquiere un peso aún mayor dentro del resultado final. Por eso las campañas intensifican sus esfuerzos durante los últimos días. Por eso aumentan los recorridos, las reuniones, los llamados a la participación y las estrategias para convencer a los indecisos. Y por eso declaraciones como las de Gustavo Bolívar adquieren tanta relevancia. Más allá de la autocrítica, sus palabras revelan el nivel de preocupación, expectativa y preparación que existe dentro de uno de los equipos que disputan la presidencia de la República. La carrera hacia el 21 de junio entra así en su etapa más intensa. Con Abelardo de la Espriella llegando fortalecido tras haber obtenido la victoria en la primera vuelta y con Iván Cepeda intentando recuperar el terreno perdido mediante una estrategia de movilización mucho más amplia, el panorama sigue completamente abierto. Lo único que parece claro es que Colombia se dirige hacia una jornada electoral de enorme tensión política. Una elección en la que cada voto contará. Una elección en la que los errores podrían resultar irreparables. Y una elección en la que millones de ciudadanos tendrán la última palabra sobre quién ocupará la presidencia de la República. Las próximas horas serán decisivas. Las campañas afinan detalles. Los candidatos intensifican sus mensajes. Los equipos políticos ajustan sus estrategias. Y el país entero observa atentamente un proceso electoral que promete mantenerse incierto hasta el último momento. ¿Logrará Iván Cepeda movilizar a esos cientos de miles de votantes que, según Gustavo Bolívar, se quedaron en casa durante la primera vuelta? ¿Conseguirá Abelardo de la Espriella mantener el impulso que lo llevó a imponerse en las urnas? La respuesta definitiva llegará el próximo 21 de junio, cuando los colombianos vuelvan a acudir a las urnas para decidir el rumbo político del país. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Gustavo Bolívar? ¿Cree que el exceso de confianza afectó realmente los resultados de la primera vuelta? ¿Quién considera que tiene mayores posibilidades de ganar la presidencia en esta segunda vuelta? Déjenos su comentario porque queremos leerlo y debatir respetuosamente con toda nuestra comunidad. Y si le gusta este tipo de contenido de análisis político y actualidad nacional, no olvide suscribirse al canal.
Activar la campana de notificaciones y compartir este vídeo para que más personas estén informadas sobre los acontecimientos que están definiendo el futuro de Colombia.